lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Hable el Pueblo. General Miyashiro, ¿qué propuestas tiene usted de llegar al Parlamento de la República? Parlamento de la República, como candidato al Congreso, lo que hemos planeado dentro del Plan Perú es la modificación del nuevo Código Procesal Penal. Revisión de los decretos leyes sobre seguridad ciudadana. Por ejemplo, la ley de sicariato contempla una pena muy dura para el sicario. Sin embargo, no ha anulado la ley o el Código Penal que establece el homicidio por lucro. Por lo tanto, se aplica esa y no la otra. Juan Cheput. En primer lugar, darle apoyo político al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo que significa hacer todo el tejido y el entramado que se requiere en el Congreso y en el convencimiento de la opinión pública sobre algunas políticas públicas que él plantee. Y en lo personal, el tema de la educación. Yo estoy convencido que la educación es el pilar sobre el cual se puede construir una verdadera nación, la educación pública por sobre todas las cosas, como eje y conciencia crítica de una gran educación que involucre al sector privado. Wilber Medina. El trabajo legislativo que yo propondría y que entusiastamente embanderaría sería el tema de la titulación. Y te voy a explicar, permíteme, Juan José. En el segundo gobierno del presidente García, si bien se tituló masivamente, pero hubo obstáculos, y este obstáculo lo daban las comunidades campesinas de la costa, que son terratenientes de terreno y no tienen un pasto ni una oveja, han perdido su finalidad, el Estado les dio el terreno, pero ellos especulan. Disolver las comunidades campesinas porque no tienen finalidad y reconocer a toda persona que está posesionando un lote, darle automáticamente el título de propiedad. Y luego proponer y ejecutar un plan masivo de independización de los segundos pisos y tercer pisos, porque así como hay informalidad del lote bien raíz, también hay informalidad en las zonas urbanas, pero en los altos. El papá construyó el primer piso y le dio al hijo el segundo piso y a la hija el tercer piso y han construido departamentos, pero es un solo dueño, de modo que ese también es un tema de informalidad de la ocupación de los segundos pisos. Señores, esto es Hable el Pueblo y el principal panelista de este programa es el pueblo, y que se comunica con nosotros a través de las llamadas telefónicas. Todos nuestros invitados, hemos tenido candidatos presidenciales, se han sujetado a la participación del público, que tiene una participación democrática y muy alturada. Entonces, me gustaría saber si se sienten cómodos. No hay problema. Con una participación de los electores. Ahora usted los micrófonos. Abramos entonces los micrófonos, ahí están, para que la gente pueda participar libre, abierta y democráticamente, que es creo que lo fundamental, ¿no es cierto? Porque de alguna manera se logra ese feedback, ¿sí? Sin embargo, de manera muy pequeñísima, en el tema de la política internacional, TPP, que es un poco el conflicto, ¿el gobierno de Keiko Fujimori apoyaría el Trans-Pacific Partnership? La situación en cuanto a la licencia de los medicamentos es buscar que sea accesible al público, pero los acuerdos que se deban de tomar tendrán que ser respetados. ¿Usted votará en el Congreso si es que llegara por aprobar el TPP? Tengo que enterarme de todos los pormenores antes de tomar una decisión. Lamentablemente no se conocen los documentos, ¿no? Este gobierno ha sido poco transparente en relación al Tratado Transpacífico y desde ese punto de vista yo creo que tiene que ser discutido ampliamente en el Congreso para que de esa manera no pueda tener ningún tipo de contenido que sea lesivo a los intereses nacionales, como por ejemplo el tema de los medicamentos. Pero el problema que hay a la fecha es de que el contenido esencial de todo lo acordado no ha sido de conocimiento público. ¿Pierde legitimidad un tratado que se negocia en esos términos? En la medida de que no se discute en el Congreso, porque la Constitución obliga a que los tratados, cuando comprometen legislación interna, tienen que ser discutidos previamente por el Congreso de la República. Y yo creo que ese paso es el que se tiene que dar. Wilmer. En todos los tratados, en la medida que traigan beneficio a la población, bienvenidos. Y efectivamente se critica el secretismo que ha habido de esta negociación de este tratado, pero que eventualmente en el Congreso, en un gobierno del presidente García, efectivamente con una amplia discusión y en la medida que proteja tanto también los derechos de autor, las patentes, los productos originarios, estaríamos de acuerdo, no tendríamos ningún problema. Ok. Bueno, el público está ya con nosotros. Vamos a recibir la llamada de nuestros panelistas. Buenas noches, gracias por llamar. Brevemente, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Mi pregunta es la siguiente, ¿no?
La seguridad ciudadana de verdad que es una preocupación para todos y veo que la policía no está preparada. Usted hace una encuesta y hable del Código Penal, creo que un 80% no está preparado. Entonces, de ahí debe empezar a preparar a la policía, ¿no? Recuerdo, cuando estaba la Policía de Investigación del Perú, no había esta cantidad de delincuencia que se ve ahora, ¿no? Porque era una policía muy preparada de civil y eso creo que desde la escuela tiene que empezar. Okay. Gracias. La pregunta en todo caso es, ¿la policía está o no preparada? Ya responderán nuestros panelistas. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Brevemente, por favor. Ya, señor, voy a opinar. Quisiera hacer una pregunta para los 3 candidatos o personas que están en su panel, del cual yo me voy a referir, señor, que el señor Guzmán es el caballito de pelea de todos los candidatos. Yo quisiera también decir que Fujimori no debe estar preso, no debe estar enjuiciado, porque puesto que Toledo, y en ese régimen estuvo el señor Chepuk, ya, donde el señor, el japonesito que está allá. Entonces yo quisiera, señor, que respondan, porque si Fujimori está enjuiciado, debería estar Toledo, debería estar el presidente Alan García y por consiguiente Humala. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, en primer lugar, mi felicitación para el candidato de Keiko Fujimori, que me parece que es el más objetivo en toda su participación, y que cuando estén en el gobierno cumplan como cumplió el primer gobierno, los 2 primeros gobiernos de sus padres. Mejor dicho, los 3 primeros gobiernos de sus padres fueron buenos, porque incluso la reelección ganó limpiamente y en democracia. Y a veces me molesta que los medios de comunicación... Ok, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. Muy buenas noches, sí, una pregunta para el señor Marco Miyashiro, por favor. En cuanto a su equipo de gobierno, creo que los señores en la administración pública han tenido experiencia. Uno, el presidente en el Serenago de Magdalena, que no cumplió una buena gestión, y Octavio Salazar, si todos no recordamos, fue el que sacó el plan más ridículo de la policía, el famoso plan Protégeme, donde la policía llevaba a las personas que sacaban fuerte cantidad de dinero del banco a la puerta de su casa. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Bueno, a ver, tenemos preguntas. Si es que el señor Fujimori está preso, ¿por qué no está preso Toledo y Alan García? Bueno, yo creo que lo que existe en el caso de Alberto Fujimori es un juicio, inclusive hubo una extradición de por medio y el juicio ha sido catalogado por todos como un juicio que obedeció a todos los cánones del derecho. En el caso del expresidente García y el expresidente Toledo, si bien es cierto están sometidos a algún tipo de avatar judicial, no hay ninguna condena de por medio. 30 segundos, por favor. Efectivamente, el presidente Toledo, el presidente Fujimori, en un proceso justo, ha sido condenado. El presidente García, en su primer periodo, fue investigado, absuelto en gobierno democrático y terminó. La megacomisión en el segundo gobierno determinó en cuanto a cuentas que las cuentas no habían tenido desbalance patrimonial. Ha sido hidalgo el señor Tejada en reconocer por lo menos eso, lo felicitamos porque ha sido objetivo. Sin embargo, el candidato García Pérez en algún momento se acogió a la prescripción por los delitos que se les acusaba. Te agradezco, Juan José. En febrero del 1992, el señor Felipe Parori Osterli le reconoció cuando había sido absuelto en gobierno democrático. Febrero, pasaron 40 días, se hizo el golpe. En julio, ya tomado la Fiscalía, el Poder Judicial, Montesino lo persiguió violando la cosa juzgada. Es contra esa y para facilitar su regreso que se recurrió a esa figura que no era necesario porque él ya había sido absuelto, incluso se le reconoció su condición de senador vitalicio el 27 de febrero de 1992. Me reformulo la pregunta, la ciudadana dice, si está preso el señor Fujimori, ¿por qué no Alan y Toledo? Porque precisamente Alberto Fujimori está preso merced a una condena efectivamente pedida por el Poder Judicial peruano, pero eso es lo que se está recurriendo en revisión a nivel de las Cortes Internacionales y esperemos los resultados por ese lado.
Ok. Juan José, si me permite, sí, sobre por eso, favor. es paradójico que el presidente Fujimori ahora su defensa recurra a la Corte Interamericana cuando estaba ejerciendo el mandato, ¿no? El 96, intentó renunciar, y eso era el caballito de batalla que decía, despoticaba de la Corte Interamericana, pero que lo felicito que haya cambiado de parecer en todo caso. Le felicitan por haber cambiado de opinión. Bueno, se está recurriendo a los recursos legales vigentes, ¿no? Ok. El caso del serenazgo de Magdalena, ¿le recuerdan? Y el plan Protégeme. ¿Tendría algo que decir sobre el tema? Bueno, el plan Protégeme fue dado por el director general de ese entonces, Octavio Salazar, y él será responsable de su gestión. En cuanto a mi actuación en la municipalidad de Magdalena, fue totalmente transparente. Si al señor no le parece que fue positiva, es su opinión y yo la respeto, porque por mucho que uno ponga el empeño y el entusiasmo y quiera hacer bien las cosas, y las cosas las hace bien, ¿no? Siempre en la criminalidad hay aspectos que no se pueden cubrir. Por favor, brevísimamente, un mensaje a sus posibles electores. Sí, yo pido al pueblo peruano que este 10 de abril sea reflexivo, y efectivamente va a ser reflexivo, y va a votar por la Alianza Popular, que es el voto seguro, voto por la experiencia y el liderazgo del presidente García. Y en cuanto al Congreso, que marquen el 31 por Wilber Medina, que defenderá los intereses de los que menos tienen, que es la preocupación principal del presidente García. Juan Cheput. No tengan la menor duda que el mejor candidato para los momentos de turbulencia que va a vivir el país y que en cierta medida ya se están notando es Pedro Pablo Kuczynski, una persona capaz con los equipos de trabajo necesarios y con las ideas suficientes para volver a reactivar la economía, traernos seguridad y llevarnos al desarrollo. PPK. Muchas gracias. Marco Miyashiro, por favor. Soy el general Marco Miyashiro, postulo al Congreso de la República con el número 9 por el partido político Fuerza Popular. Y lo que ofrecemos es un país con seguridad y oportunidades para que usted, tú, tu familia, vivan seguros. Caballeros, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan José. Esto ha Muchas sido gracias. Habla el Pueblo Gracias Electoral. a usted. Nosotros cumplimos con el mandato de nuestros televidentes que quiere en esta mesa la participación de distintas tiendas políticas para que estén informados, para que tengan capacidad de decir precisamente en el momento de elegir. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos. Lucha con firmeza.